La pregunta es, ¿a quién le importa? Pareciera que no le importa a nadie. Tenemos jubilados que tienen que optar entre comer o comprar sus medicamentos y encima a los que se atreven a protestar los reprimen, los gasean, le dan palos sin piedad. Tenemos a miles de personas con discapacidad a las que les confiscaron su pensión sin avisarles, sin auditoría previa, empujándolos a la desprotección más absoluta. Tenemos otras miles con enfermedades gravísimas, muchas veces terminales, cáncer, HIV, por mencionar solo las más complejas, a las que se le quitó la cobertura médica y no tienen medicamentos, no tienen remedios, muchos han fallecido, no tienen atención. Tenemos al Hospital Garrahan golpeado por la falta de aumentos para su personal, por falta de financiamiento, el lugar que salva miles de vidas de criaturas de todo el país, porque se atienden de todo el país, sin presupuesto, con salarios de hambre, que recién ahora subieron un poco después de tanto luchar, pero que tampoco alcanza. Uno se pregunta, ¿no? ¿Estamos ante un caso colectivo de síndrome de Estocolmo? La sociedad argentina se está enamorando de quien la golpea, la hambrea y la mata. ¿Es eso acaso? ¿Acaso es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad y lo vemos habitualmente con algunas mujeres golpeadas, no todas, claro, pero muchas, que defienden a quien las maltrata y terminan siendo asesinadas en femicidios que no paran, que siguen aumentando y que son espantosos? La semana previa a las elecciones tuvimos un caso de una famosa que cantaba, una cantante que estaba secuestrada por su pareja, un hombre muy violento, y cuando la recuperan por la lucha de su madre y de su familia, a poco de que la recuperan empieza a defenderlo y a atacar a su familia. ¿Estamos los argentinos en semejante nivel de sometimiento que hasta votamos los que nos dice Donald Trump desde Estados Unidos? La gente votó un gobierno que avisó que la iba a dañar, que la iba a golpear en los sectores más vulnerables y que lo demostró claramente en sus 2 primeros años de gestión. Un gobierno que insulta, que denigra, que abandona a la gente a su suerte. Y un gobierno que abandona a la gente a su suerte, la verdad que va de la mano con una sociedad que se mueve todo el tiempo diciendo sálvese quien pueda, que repite frases fundamentales del individualismo como a mí nadie me regaló nada, yo me hice de abajo y solo, yo tengo que pensar primero en lo mío, etcétera, etcétera. Hace 50 años que el neoliberalismo se instaló en la Argentina y en todo el mundo, con su discurso individualista y negador de todo lo que sea colectivo. Y parece que la prédica de los comunicadores de radio, de TV, hoy del streaming y de redes sociales, ha logrado hacerse sentido común entre la gente, incluso entre los más de abajo de la pirámide social. Y parece que por eso votan a Milei. Ahora bien, la pregunta es, ¿todo es culpa de la derecha? ¿Todo es culpa de los medios? ¿Todo es culpa de los demás? Y de este lado del Río Bravo, ¿qué? Porque si uno analiza bien, todo lo anterior es cierto, pero no es todo lo que pasó. La gente no quiso darle un triunfo al campo nacional y popular porque está dividido y enfrentado, porque su conducción no queda clara. La gente vio que el desquiciado estabilizó el dólar, sí, ya sé, a costa de matar la economía, hambrear a la gente, pero parece que estabilizar por ahora suena más importante en los oídos de quienes votan. Y también vio que la inflación bajó, y también lo sé, ya sabemos, dibujada, maquillada y sostenida porque la gente no puede pagar nada, porque no llega a fin de mes, porque no hay un peso en los bolsillos de nadie. Pero por ahora tampoco parece importarle a la gente. Y votar en contra de esto, sin tener algo firme en la oposición, para muchos era un salto al vacío. Sabemos que votar esto a la corta o a la larga también es un salto al vacío, pero por ahora la gente no lo ve. Por eso se explica que ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y después perdió en octubre. Por menos de medio punto, pero perdió. Porque los bonaerenses entendieron que a nivel provincial no era un salto al vacío decirle que no a Milei, porque enfrente había una conducción clara. Estaba el gobernador Kicillof y estaban los intendentes. Pero cuando se votó a nivel nacional, ¿qué había enfrente? Nada. Divisiones, fracturas y un proyecto ausente. El gran desafío de acá en adelante es que la gente encuentre una propuesta clara, como la encontró en 1987, cuando abandonó a Alfonsín y votó al peronismo renovador, o como cuando votó a Kirchner, porque enfrente estaba Menem, o cuando votó de nuevo al peronismo con Cristina cuando enfrente estaba Macri, con una propuesta, con un proyecto. Hoy muchos no quisieran votar a Milei. De hecho, el partido más votado, si se me permite llamarlo así, es el partido de los que no fue a votar. Cerca de 12 millones de argentinos no fueron a votar. 12 millones de votos contra poco más de 9 millones que obtuvo la Libertad Avanza, el oficialismo que ganó.
Porque, ojo, cuando se habla de que obtuvieron cerca del 40%, se habla sobre el padrón que votó, no sobre el total. El voto sobre el total fue del 32% para los que no votaron, esa fue la primera minoría, con lejos, ¿eh? Y esto también demuestra que hay una pérdida de credibilidad en la clase política y no hay propuestas que traigan a la gente. Y eso también es culpa, en parte, de una oposición fragmentada, que no resolvió aún quién la va a liderar. Y mire que una elección legislativa era el momento ideal para resolver esto, pero parece que, además de no tener propuestas, algunos dirigentes tampoco tienen el coraje suficiente como para enfrentarse con las necesidades de la gente. ¿Tendrán coraje de acá en adelante? Bueno, nadie tiene la respuesta para esto, pero si seguimos así, el 2027 pinta muy mal para los argentinos. Por eso, mientras tanto, tenemos que seguir resistiendo. Y como cada viernes les decimos, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Como cada viernes a las 5 de la tarde, para los que nos escuchan en directo. Y bueno, estamos acá en los estudios de Radio Con Aguante. Así que le decimos a todos buenas tardes. A los que nos escuchan en otros horarios por las redes y por YouTube, los saludamos también. Con el equipo completo, hoy empezamos saludando a Miguel Calabozo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? En lo particular, bien. Me acordaba a partir de tu editorial de las palabras del senador Bullrich, que decía que nos teníamos que acostumbrar a vivir en la inestabilidad. En la incertidumbre. En la incertidumbre. Yo creo que el sentido común de la clase dirigente, de la clase dominante, caló profundo, sobre todo en la base de la pirámide social, ¿no? O sea, es como que nos encanta vivir en la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes a partir del día 10. Y bueno, así estamos. El otro tema, y comparto con vos, y también lo comparto desde hace mucho, es qué ofrecimos nosotros de este lado del Río Bravo para que el voto no sea así. Muy poco se ve. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, pero acostumbrada, como suele decir Miguelito. Hay algunos analistas que sí analizan que el electorado, la mayoría, digamos, los que lo votaron a Milei, votaron a la incertidumbre y que realmente es muy amplio el rechazo al peronismo, al kirchnerismo, no sé cómo decir, pero parece que es más amplio de lo que uno piensa, ¿no? No lo sé. Pero eso es lo que dicen algunos, que aparentemente son palabras serias. Yo no me atrevería a decir eso, yo creo que hay más elementos, pero bueno, nada. Sí, hay gente muy enojada con el peronismo desde el gobierno de Alberto. Sí. Le hizo mucho daño al gobierno de Alberto barra Cristina, porque Cristina estaba ahí, claro, ¿no? por supuesto. Licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Yo no sabía si empezar diciendo good morning, good afternoon, good night, everyone, pero bueno, no importa. Lo dije en castellano porque nuestro trabajo es resistir y lo vamos a resistir hasta desde el idioma. Hasta que se oficialice, porque están trabajando, ¿no? En el proyecto de acuerdo. Es una cosa rara. Acuerdo estratégico, dicen. Y aparte se llama entrega eso. Sí, pero aparte con un detalle, es un copy-paste del mismo acuerdo que firmaron o que se difundió con El Salvador, con Ecuador y con Guatemala. Claro. Son los 4 acuerdos, están pegados uno abajo del otro en el portal de la Casa Blanca. Son todos iguales. Y tenemos remoto a la licenciada Marta Zubiría. ¿Cómo estás, Marta? ¿Estás por ahí? ¿Estás ahí? Estás muteada, Marta. Siempre empezamos igual. Desde la pandemia. Perdón, Ahí está, sí, ahora discúlpenme. Sí. Lo que pasa es que como no los veo, me resulta un poco difícil, estoy un poco desubicada. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora los veo. No te perdías nada, Marta. ¿Cómo? No te perdías nada. ¿Sí? Hacemos todo lo mismo, Marta. Sí, yo me pierdo de ver a los compañeros y lamento no poder ir, pero la verdad que estamos un poco cansadas. Saben, miren, yo quiero antes que nada aclarar
que yo vivo en el conurbano, nací en el conurbano. ¿En serio? No me digas que sos pero pobre. No soy Además sos pobre. vendedora de No. drogas. No, eso te no iba a decir. recibo ningún Sos tipo de subsidio. narco, chorra o planera. ¿Qué de tres cosas sos según Ratazzi? ¿Se hago la clasificación? Yo no soy ninguna de las tres No. y vivo en el conurbano. Vos No también. sé si tendré cara muy de peligrosa o por ahí que igual me consideran algo de eso, no lo sé. Pero vivo en el conurbano, efectivamente, como dice Ratazzi. Dios. Bueno, le vamos a saludar también a la gente que opera aquí, el operador técnico estrella nuestro, y Guille. ¿Cómo se llama? Guille? Guerra. Decilo vos. Guillermo Guerra. ¿Seguro? Sí. ¿No es Guillermo Fernández? No. Ese es el cantante. No, el otro, el de al lado. es ¿Cómo se llama el de al Fernández. lado? Pablo Fernández. Bueno, le agradecemos a los dos. Acá le hicimos hablar. El chico de las luces. El chico de las luces, sí, señor. Es una luz. Es una, Es luz. una luminaria el Sí. chico. Bueno, Mientras que no sea una luz azul en el camino. bueno, eso era la propaganda de un micro. Sí, sí. ¿El cóndor era? Creo que El sí, cóndor, sí, cóndor sí, la sí. estrella. No sé En por fin. qué me acordé de... Bueno, no, ¿De qué? no ¿De sé. qué? No me acuerdo de quién me acordé. Bueno, estamos No me acuerdo el- entre todos. ¿Cómo no me entre acuerdo de todos quién nos me hacemos acordé? uno, No me acuerdo muchachos. el nombre. Bueno, vayamos al Bueno, me un han cargado, cantante me han- famoso. me han cargado tanto con que me olvido de los nombres, Guille, que bueno, ya está. Ahora me hago el olvidado y ya está. Guillermo Guerra, que es nuestro operador, me voy a olvidar en serio ahora, tiene todo listo para presentar las 5 noticias de la semana. Así que vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Del autor de Comprá Campeón llega Anda a dormir tranquilo. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a las andadas. Para respaldar las bandas cambiarias, lanzó una nueva frase de esas que pueden quedar en la memoria popular, como el Comprá Campeón. En esta oportunidad mandó a dormir tranquilos a las personas que siguen con sobresaltos el desempeño del dólar. Mientras tanto, los que flotamos en el medio de la nada somos los argentinos. Radiografía de un drama nacional. Una de cada 2 familias compra en cuotas, al fiado o con tarjeta de crédito. Una de cada 3 está quemando sus ahorros para sobrevivir. 3 de cada 10 piden prestado a sus amigos, familiares e incluso entidades bancarias. Y 4 de cada 10 hogares utilizaron ahorros o vendieron pertenencias en el primer semestre del 2025. Los datos surgen de la encuesta permanente de hogares que realiza el propio INDEC. Todas estas penurias son las que están atravesando los argentinos para atravesar la era de Javier Milei. De remate, mientras la oposición y buena parte de los argentinos se miran el ombligo, el gobierno avanza con las privatizaciones. Esta semana dio un nuevo paso hacia la privatización de AISA al aprobar un nuevo marco regulatorio para la empresa que busca adaptar las condiciones para su próxima venta. Una de esas revoluciones es el corte del agua por falta de pago. En tanto, la semana pasada se puso en marcha la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que gestiona las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Con estas ventas se buscan los dólares que Luis Caputo necesita con desesperación. La década perdida. En la última década, la educación perdió terreno en casi todo el país. Un relevamiento de Argentinos por la Educación muestra que la mayoría de las jurisdicciones redujo su gasto en educación entre 2014 y el 2024. La inflación, la caída salarial y la falta de fondos nacionales son las causantes del deterioro. Estados Unidos 1, Argentina 0. La Casa Blanca primero y el gobierno argentino después anunciaron el marco de un acuerdo comercial de inversiones que cristaliza el momento histórico de mayor subordinación de Argentina a Estados Unidos. Sin detalle, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino y la apertura total a sus mercaderías. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra!
Dando boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Bueno, la buena noticia de esta semana viene de la mano del equipo argentino de antropología forense, que está trabajando en la creación de una base de datos de personas desaparecidas, pero de personas desaparecidas en democracia. Hay una falta de mecanismo estatal para el retraso de identificaciones de personas, y esto surgió a partir, ¿se acuerdan cuando el equipo argentino de antropología forense se hallaron los restos de quien mataron en la casa de lo que era la casa de Gustavo Cerati, Diego Fernández Lima? Bueno, a partir de esa identificación se dieron cuenta que era necesario la creación de esta base de datos, porque después de este caso el equipo de antropología forense recibió 22 llamados de familiares que buscaban respuestas sobre sus familiares desaparecidos, que son familiares no desaparecidos durante la dictadura, esto es lo que hay que aclarar, sino que fueron desaparecidos en democracia. Tal es el caso, por ejemplo, de Miguel Grú, de Jorge Julio López, de María Cash, que todavía se están tratando de encontrar sus cuerpos. Entonces, bueno, lo que están llamando es a gente que sepa que tengan sus familiares desaparecidos, que se comuniquen con el equipo argentino de antropología forense, y así van a empezar a poder hacer una base de datos con las muestras de esos familiares de gente que está desaparecida, para en el caso de que se encuentre algún tipo de resto, se pueda llegar a comparar y así conseguir una identificación más fidedigna y no tener que dar demasiadas vueltas en esta búsqueda. Así que bueno, el equipo argentino de antropología forense sigue trabajando en esta búsqueda colectiva, siempre siguen con el tema de la identificación de restos de desaparecidos y ayudando al Banco Nacional de Datos Genéticos, y ahora una nueva instancia, una base de datos de desaparecidos en democracia. Bueno, de todas maneras hace falta primero encontrar los restos para que pueda el equipo Por eso la idea de antropología el trabajar. tema es, si vos encontrás unos restos, se puede podés, trabajar contra eso. Claro, compararlo con algo. Posiblemente puedan ser los restos de, hipotético caso, María Cash. Bueno, tenemos en la base de datos material genético de sus familiares. Entonces, a partir de ahí, hay una base con qué comparar, porque si no, no tenés con qué comparar. Esa es la idea. Seguro. Uno a veces, viste, cuando buscan los restos de algún chico, de alguna persona, y encuentran restos de humanos en algún lugar y uno no sabe de dónde salieron, ¿no? Y a quién pertenecen, nadie los buscó y no salieron en los diarios. Esto es un detalle, porque si después de la aparición de este chico en Colegiales, 22 familias se comunicaron, hay 93 expedientes de personas desaparecidas. Con lo cual, bueno, si se encuentran cuerpos y están esos se puede, aunque después de negativo, esto es la cuestión de la genética, pero por lo menos tenés una muestra de comparación con familiares de gente que está desaparecida después de todo. Seguro. Bueno, un asterisco. Cuando Caputo dijo que vayamos a dormir tranquilos. Sí. Ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo de un ministro, Lorenzo Sigot, que decía: el que apuesta al dólar pierde. Sí, claro. Y después se fue todo. Yo soy muy mal hablado. Se fue el dólar de 200 pesos a 2.000. Bueno, por eso son estas frases que van a quedar en la historia, obviamente. Pero ustedes no piensan, no les da como cosita. A mí se me pone la piel de pollo. Bueno, el que depositó dólares recibirá dólares. Claro. También podemos. Hay varias frases célebres. Sí. Bueno, vamos a pasar a la parte más formal. Le pedimos a Guille, que tiene por ahí la presentación de la efemérides. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en tiempos de resistencia. El 20 de noviembre de 1845, estamos hablando de 180 años, una flota de navíos franceses e ingleses, con el apoyo de la Corona de Portugal, cita en Brasil, remontaban el río Paraná con la excusa, entrecomillémoslo y subrayémoslo 2 veces, de proteger el libre cambio, el libre comercio. Ahora, eso se hacía en contra de lo que
el gobierno de las Provincias Unidas, en ese momento a cargo de Juan Manuel de Rosas, había gestado, diciéndoles, no, en las condiciones en que ustedes piden o pretenden comerciar, nosotros nos vamos a comerciar. Bueno, esta escuadra trata de remontar el río Paraná y resulta que pasando apenas Ramallo, cerca de lo que era en ese momento todavía el convento de San Lorenzo, el río Paraná se angosta y hace una curva. Una batería a cargo de Mansilla, el coronel Mansilla, quiso entorpecer la subida de la escuadra y tendió de orilla a orilla del Paraná unas cadenas muy gruesas, de las cuales se encontraron el anteaño pasado la cabecera en el lado argentino. Decía, unas cadenas muy gruesas sostenidas por algunas barcazas, y le puso una batería de 2 cañoncitos, con las cuales retrasaron un poco porque no iban a poder evitar que subieran la escuadra hacia el Paraguay, y retrasaron un poco la ascensión de la escuadra hacia el norte. Esa batalla, esa confrontación, esa confrontación fue llamada la Vuelta del Obligado, y después fue recuperada, reivindicada como el Día de la Soberanía Nacional. Cabe acotar como pequeños asteriscos, ¿no? 7 años después, en 1852, Urquiza, pagado por el gobierno británico con 1 millón de pesos fuertes y miles de caballos, invadía el territorio argentino y destronaba a Rosas. En el 1945 el pueblo se subleva para reconocer el gobierno la ayuda que daba y liberar a Juan Perón, y 10 años después la oligarquía lo destituye y permite que ingrese en la economía argentina alguien que nos ayudó siempre, el Fondo Monetario Internacional. Siguiendo con esos ejemplos, en el 75, en el 76, la voltean a María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno no era de lo mejor, pero tenía plena ocupación, había un 50% del PBI a favor de los trabajadores, había un 4% de desocupación. Siguiendo con el camino, durante los 90 el menemismo quiso liberar, privatizó, regaló las joyas de la abuela, y quedamos todos mirando para arriba mientras llovían piedras. En el 2000 de la Rúa se fue y costó 23 muertos. Ahora nos están vendiendo algo parecido. ¿Será cuestión de que reflexionemos de lo que pasa en la historia y de que se repite y de que nosotros cada vez estamos peor? No sé, pienso que de alguna manera tenemos que buscar la forma de organizarnos y resistir. Bueno, puede ser, sí, nosotros nos llamamos tiempo de resistencia. La resistencia ya lleva más de 200 años, se hace un poco largo, ¿no? De todas maneras... Nos dieron alguna vacación. Sí, tuvimos vacaciones. Tuvimos alguna que otra vacación, del 45 pero bueno. al 55, del 2003 al 2015, tuvimos algunos periodos de vacaciones, pero normalmente no. Yo creo que es bueno, porque hay mucha gente que no lo sabe, o sea, que escucha, inclusive gente grande. A veces yo hablo de los chicos que no vivieron ciertas cosas, esto es para chicos y grandes. La batalla de Obligado fue tan importante en la historia que hizo que el general San Martín, desde que estaba ya exiliado en Francia, le enviara... Corrido de la Argentina por Bernardino Rivadavia. Exactamente, lo obligaron a exiliarse en Francia. Le envió a través de su yerno, que era Mariano Balcarce, su sable corvo a Rosas como prueba de su admiración, de la admiración de San Martín hacia Rosas por haber
llevado a cabo semejante acto de resistencia, porque, digamos, no es que pasaron fácilmente, fueron horas de batalla. Tuvieron que cañonear a las cadenas, porque las cadenas estaban unidas entre sí por botes al mismo tiempo que flotaban, para que la cadena no se hunda, y tuvieron que cañonear los botes primero, antes de poder cañonear las barrancas donde estaba la gente de... Eran dos cañoncitos que había... Sí, bueno, pero pero tuvieron entre 26 y 28 muertos la flota anglo-francesa. Sí. Y entre 86 y 100 heridos, según la fuente que uno tome. Por supuesto que de las baterías que estaban en tierra sobrevivió casi nadie. Hubo creo que 250 muertos entre los efectivos argentinos. Pero fue tan grande la resistencia y los daños que le causaron las tropas argentinas a esta flota, que era la más potente del mundo, porque unía Francia y con Gran Bretaña, y no había quien se le pudiera oponer, que llegaron a desistir de lo que estaban haciendo. Siguieron río arriba, llegaron más arriba. Lo que pasa es que fracasaron económicamente también, ¿no? Sí, pero el tema era que si cada vez que vamos a llegar acá nos van a meter una flota, nos van a resistir así, ya no era... Claro. Terminaron reconociendo, porque ¿qué era lo que querían ellos? Ellos hablaban de la libre navegabilidad de los ríos. Claro. Ellos reivindicaban que los barcos mercantes franceses e ingleses y de otras nacionalidades podían surcar el río Paraná, por ejemplo, o el Uruguay, río arriba, y vender cosas directamente sin pasar por la aduana, pasar por la aduana de acá. Y además fomentaban con eso problemas que tenía el gobierno de Buenos Aires con algunas provincias, por ejemplo con Corrientes, que era clarísimo el problema que tenía con Corrientes, que estaba del lado unitario. Y bueno, de alguna manera era apuntar a destronar económicamente al gobierno de Rosas. Quiero apuntar una cosita, que no se festeja o se celebra el Día de la Soberanía hace mucho tiempo. No claro. Es una cosa que viene como el feriado del 25 de mayo, claro. O eso, o la celebración del 25 de mayo, mejor dicho. Es el Día de la Soberanía se celebra desde el 2010. Por un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que es una celebración nuevita, cuando había olor a soberanía y se percibía la soberanía, lo estábamos hablando. Un pequeño detalle, 2010 era el bicentenario. Era el bicentenario aparte, y altamente recomendable el que quiere ir a ver el homenaje que se le hace al Día de la Soberanía en San Pedro. Está el lugar exactamente donde... Con un monumento. Con un monumento precioso de las cadenas, y obviamente la imagen de Rosas, y ahí era donde se celebraba habitualmente. Hasta Alberto fue a celebrar el Día de la Soberanía en ese lugar. ¿En San Pedro? En San Pedro. Claro. En San Pedro está. Pasando San Pedro y antes de San Lorenzo, antes del... San Nicolás. San Nicolás, antes de San Nicolás. Claro. Bueno, Marta, te estamos escuchando también a vos, ya sé que metete. Sí, no, yo decía que qué contradictorio esto de que estamos en el marco del recuerdo del Día de la Soberanía y de la actitud de Rosas, que tiene también otros detallitos, como dicen los españoles, pero independientemente de eso hubo una defensa irrestricta de la soberanía nacional, y como decía Miguel, la verdad es que fracasaron, porque si bien entraron al río y pudieron seguir río arriba, ya no pudieron comerciar del modo en que esperaban. Digamos que el viaje fue un fracaso, y bueno, de algún modo se reivindicó doblemente la soberanía, ¿no? Primero por el intento de detenerlos, y después por el fracaso de su viaje. Pero me parece contradictorio tener que estar hablando de esto en un momento que se está celebrando un acuerdo con Estados Unidos, que no es un acuerdo con Estados Unidos, es un acuerdo de Estados Unidos. Claro. Como decía Mariana, es como hicieron una copia para todos fotocopiaron el acuerdo. Marta, para la semántica, ¿no sería un mandato de Estados Unidos? No. Sí, no sé, es una rendición frente a los Estados Unidos, una rendición de nuestra soberanía. Por más que hablan, a mí es que me sorprende, porque
hablan incluso personas que se supone que representan a algunos sectores de la economía nacional, que yo creo que se van a ver altamente perjudicados con este acuerdo. Sin embargo, no lo manifiestan abiertamente. La excusa es hay que conocer la letra chica. La letra chica va a ser peor que la letra grande. Por supuesto. Porque si la letra grande es así, imagínense la chica. Además, convengamos, todos aquellos que plateamos canas sabemos perfectamente que estos acuerdos que ya se han hecho, se han celebrado con anterioridad, nunca fueron beneficiosos para nosotros. Y recordemos el ALCA, que finalmente no se pudo conseguir. No nos olvidemos la bronca que tenía el presidente norteamericano cuando vino y no pudo conseguir ese cierre del ALCA como ellos esperaban. Bush era en ese momento, ¿no? Bush hijo. Bush hijo creo Sí, que era. el Sí, hijo, el Bush hijo. hijo. Sí, porque yo el padre era de la época de Lenin. Te leo esto, salió hace un ratito en algunos diarios, en algunos medios. Argentina otorgará acceso preferencial a bienes estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, artículos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos automotores. Por su parte, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio. Es decir, como somos países que no somos complementarios sino competencia, la mayoría de que nosotros vendemos al mundo, en su territorio lo hay. Así que si lo que producimos acá, por ejemplo, soja, maíz, trigo, que ellos lo producen, eso no te van a dar ningún ¿Ustedes se tipo acuerdan lo que le costó a Macri venderle limones a Estados Unidos? Estaba también Trump. Fue una odisea para vender limones nada más. No estamos hablando de millones de productos. Porque los otros producían. Tierras raras sí van a agarrar. Por supuesto, Claro, y sí van a obvio. agarrar litio, y sí van a agarrar lo que necesiten. Por lo eso que les la conviene a decisión ellos. de Pero modificar por la ley otra de parte, glaciares, ¿no? Sí, claro. Aún suponiendo que efectivamente vendamos, ¿qué nos conviene vender materias primas? Porque en definitiva son productos primarios, son productos sin elaborar. ¿Qué vamos a hacer con nuestros trabajadores? ¿Qué se supone que hagamos? Hay una cantidad de gente que se está quedando sin trabajo y el acuerdo incluye incluso aspectos que tienen que ver con la industria láctea, que ayer justamente se anunció el cierre de la Suitachense, pero ya es algo que ya viene en cadena, porque no es de hoy, lo de la industria láctea viene decayendo, que es terrible pensar eso, porque fíjense que es uno de los alimentos básicos en los niños. Si eso está cayendo como cae la venta, quiere decir que hay un montón de gente que está dejando de alimentarse en la forma que corresponde. Pero además es la permanente desindustrialización que nosotros ya no estamos. Es un industricidio. Claro. Yo me acuerdo de en este momento de Julito Roca, que en 1934... Julio hijo. Julio hijo, Julito. por eso Julito, perdón, está bien la aclaración. No, porque alguna gente no puede no saber que había un hijo. Está bien, Y que él lo trata a Julito como Julito, ¿no? Claro, que dijo que estaba orgulloso de que nosotros fuéramos una joya más de la corona británica. Es decir, este tipo que es presidente, estará diciendo que en algún momento que seremos otra estrella más de la bandera de barras y estrellas. Bueno, pero él ¿Tú sabés que supongo que no le conviene a Estados Unidos? Yo creo que no le conviene, porque total nos tiene absolutamente sin amarrados necesidad con el tema de la deuda. Entonces, ¿qué necesidad tiene de generarse problemas con un Estado que encima como tiene a que Puerto todavía Rico, nos ¿no? vamos a creer norteamericanos, vamos a estar pidiendo la nacionalidad? No. La Green Card para todo, para 47 millones de Green Card. ¿Quién fue el que dijo esta semana, creo, que están haciendo en América Latina, que están haciendo negocio sin un solo tiro? Claro. Alguien dijo. Exactamente. Están llevando adelante el viejo criterio del patio trasero. Exactamente. Que no pudieron, salvo Venezuela, no totalmente, porque fíjate qué contradictorio, ¿no? En los 70, con todas las dictaduras que ellos apoyaron, aún así hubo cosas que no pudieron hacer, porque los milicos no le tienen tanto amor a los yanquis como le tiene la clase dominante. Bueno. Entonces,
Clase dominante, dijiste, que sería Sí. la oligarquía argentina, los terratenientes. Exactamente. Sí, en Bueno. el caso de Argentina, sí, y después Bueno. otra que... En el marco de este acuerdo estratégico, Argentina abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense. Exactamente. Y se compromete a permitir el acceso de aves de corral, es decir, pollo, por ejemplo, de ese país en el plazo de un año. El gobierno argentino también acordó no restringir el acceso a productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. Respecto a lo que va a tener Argentina a cambio, cri-cri. Pero no hay mira nada. que hace un mes dijo Caputo que no nos pidieron nada a cambio. No nos van a dar nada. ¿Qué? No es que nos pidieron, no Perdón. necesitaba Por el Claro, pedirnos. el claro. swap. No, pero ella le dice que no nos Perdón. pidieron nada a cambio, de nada. Nosotros somos Nos piden un país porque- ganadero. Nos piden porque lo Ellos- estamos ofreciendo. Te lo das vos. ¿Quién va a mandar el ganado equino, De allá, bovino? de ¿Quién? allá para acá. De allá para acá y Claro. nosotros... ¡Qué barbaridad! ¿Y qué Nosotros- conseguimos nosotros a cambio de eso? Nada. Acá no veo nada. Pero eso no, No, pero sería lo aparte más justamente grave. lo que Si decía entran los- Roberto, nosotros somos una economía que compite con la Claro. economía Y estadounidense. si entran los Y productos- donde se está abriendo más es en el tema de todo lo que sean productos elaborados, materias industrializadas. Y nosotros ahí sí que no le podemos competir. Y por las Nosotros dudas, le podemos- Pero no ¿Eh? no le podemos competir, pero sí en materia esta de estos productos tenemos una industria para nosotros más o menos importante. Sí, Más- pero si ellos empiezan a vendernos sus productos, Por supuesto. nuestra industria que claro, mira, estaba justamente recabando datos y justamente leía que la industria sigue en baja, apenas usó el 61% de su capacidad instalada en septiembre. Y es 1,1 puntos porcentuales menos que el mismo mes del año pasado. Textiles, caucho y plástico son sectores en grave problema. Y bueno, y justamente estos son los sectores que Estados Unidos seguramente quieren vendernos. y hay un Porque rubro, tradicionalmente lo han hecho. hay un rubro que meten en el acuerdo, que es que en el ámbito laboral, Argentina va a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Esto es para China. Para China. Esto es para Sí, China claro. específicamente. O sea, olvídense de traer cosas de China que son más baratas e importan de acá de Estados Unidos. Qué bárbaro. Vos decís, ¿para qué quieren meterse? Porque de alguna manera, más o menos, van a empezar a meter productos acá. De lo que vos quieras, desde carne, pollos, material tecnológico, industria, auto, lo que sea. Medicamentos. Medicamentos. Que es muy grave porque Bueno, nosotros yo no tenemos... sé exactamente desde qué países, pero ayer escuché una información que la importación de autos creció un 126% en este último periodo. Mucho O debe sea, ser de Brasil. y- Mucho debe ser de Brasil. ¿eh? Mucho debe ser de Brasil. Puede ser de Brasil. Hay de todos una lados. Yo parte, veo ahora pero- autos japoneses, chinos, pero de Brasil, que está acá al lado y que es una importación ser, para sí. nosotros. Siempre le pero vendimos eso autos a también Brasil. Es una resta a nuestra industria nacional. que Claro, siempre la industria balanza, automotriz la es muy balanza era, importante. la balanza era favorable a nosotros con Brasil en materia de autos. Ahora, si Brasil nos va a vender los autos de ellos a nosotros, estamos sonados, porque la industria de ellos Ahora, es mucho más potente. Imagínense que con Estados Unidos nuestra balanza comercial siempre fue deficitaria. Entonces, con este acuerdo, si es tradicionalmente deficitaria, se va a profundizar precisamente ese déficit. Fabricaremos- Porque convengamos que fabricaremos los norteamericanos caramelos, no lo Marta, están ya lo haciendo para dijo. favorecernos. Ya lo dijo el insigne riojano. Caramelo de madera vamos a fabricar. Y nos vamos a comer nosotros. No, aparte no es casual que hayan lanzado también ayer, aparte de todos estos acuerdos, esta operación Lanza del Sur, que ¿cómo se llaman? El secretario, no es secretario de Estado, el secretario de Guerra norteamericano lo lanzó ayer. Es esta cuestión de luchar contra, expulsar a los narcoterroristas que están, que ellos consideran que están en América del Sur. Y recordemos que la peor adicciones que tienen en Estados Unidos es el fentanilo. Y el fentanilo no Sí. viene de América del Sur. El fentanilo, ellos lo reciben de Asia. O sea, es todo
todo un bluff, digamos, esta cosa de bombardear en el Caribe las lanchitas venezolanas. No sabemos si existieron o no, porque no se sabe nada, no el paradero de las lanchitas venezolanas. Sí. Así que esto es todo muy turbio, y aparte este acuerdo se va a empezar, aparte de cuando esté la letra fina y toda la historia, esperemos que no esté el jueves la letra fina y se llegue a firmar, porque son capaces de hacer esto, porque el día del Día de la Mujer pero no pasa por el cerraron Congreso. No pasa por el Congreso, porque es bilateral, se supone el acuerdo, entonces no pasa por el Congreso. Igual es un acuerdo marco, debiera pasar por el Congreso. Debería pasar. Por ambos congresos. Debería, en ninguno de los dos. En ninguno de los dos pasaría. Ese es el tema. Como acá todo es entre gallos y medianoche, y siempre encuentran... Lo que les estaba diciendo, esto de, ya estoy como Patricia, ya me olvidé, me perdí de lo que estaba diciendo. De los narcos. Ellos suponen que de acá es una invasión, es un plan Cóndor nuevamente. Está bien, pero ellos ¿cuándo capturan a los narcos que importan la mercadería en su territorio? Nunca. Porque para que se llevan los de acá. ¿Y los de allá? No, los de allá no. Los de allá son de ellos. Hay algo, ustedes saben que yo con Cristina no es que estoy tan de acuerdo, pero hay algo en lo que concuerdo plenamente, y ella lo dijo una vez en alguno de estos organismos internacionales: si no quieren que haya más droga, impidan que el sistema financiero siga recibiendo esa plata. Es la única forma de cortar el tráfico de drogas. Mientras se pueda legalizar ese dinero, claro, y se legaliza a raudales, y Estados Unidos es uno de los principales lugares que recibe, porque tiene varios estados donde entra ese dinero y se blanquea, entonces es pero imposible. Si ellos mismos lo hacen, Marta, o nos olvidamos de... Cuando todavía estaba el tema en Nicaragua, Irán Contras, que ellos le vendían armas a uno, compraban drogas y con esa guita, ¿qué hacían? ¿Quién legalizaba esa guita? Si el circuito lo hacían todos ellos. Sí, exactamente, sí. Siempre. Y además es el lugar donde... Convengamos, si ellos quisieran evitar el tema de las drogas, lo que tendrían que hacer es empezar a trabajar desde adentro, claro, no en los alrededores. Lo que pasa es que siempre hacen cosas tramposas como para poder ellos hacer ellos los ¿cómo se llama? Los negociados. Los negociados es lo mismo que está. Mira, yo me pregunto la cuestión de Milei acá. Esta cuestión de que se pueden... ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día? Hablábamos de la cuestión de que... De las armas. De las armas, claro, que cualquiera puede tener armas. ¿En qué pueblo vamos a vivir si todo el mundo quiere tener un arma? Y bueno, a ellos... Hablaba con un familiar mío y yo le decía, ya vamos a llegar a ser las matanzas de Estados Unidos. Con esto de permitirle a todo el mundo que tenga... un rifle de asalto, claro, o un arma de puño, y ya vamos a tener el mismo sistema, porque estamos como sociedad tan virulentos como ellos. Lo que pasa es que no tenemos la manera de expresarlo todavía, pero ya vamos a llegar. Sí, hay un odio creciente que se estimula desde el poder, desde los medios. Totalmente. Porque la verdad es que los medios de comunicación ayudan a fomentar este odio, y ese odio que no se canaliza porque no hay una forma de canalización, entonces se va a terminar canalizando de ese modo, ¿no? Utilizando las armas. Ya de hecho se encuentra en algunos colegios, y han pasado en estos días pasados algunos hechos de violencia dentro de escuelas ahí en Capital, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional del 3 de Febrero no dictó clases porque hay una amenaza de... ¿fue en esa universidad? En la Universidad del 3 de Febrero, que hay una amenaza de que alguien llamó para decir que iba a ir a la universidad a realizar una masacre. Como entran los... Sí. ¿Con qué elementos lo iba a hacer? No, obviamente no lo dice, pero no deja de ser una amenaza que te pone en alerta, y eran cosas que acá no pasaban,
porque, a ver, las amenazas de bomba eran un clásico Claro. y que terminaban siendo los Sí. alumnos que tenían pruebas parciales ese día y ya, bueno. Pero esto no, porque ahora están dados los elementos como Claro. para poder realizar, porque es el libre comercio, tenés que tener algunas ciertas pautas y nada más. En Estados Unidos en 3 días te compras un rifle de asalto. Bueno, vamos En un hacia eso. supermercado. Vamos a eso. Bueno. Y hay algunas películas que lo muestran muy crudamente ese tema. Sí, claro. A nosotros nos llamaba la atención hasta hace poco, pero ahora parece que lo vamos a tener que vivir de Me cerca. acuerdo de una película, Bowling for Columbine, de... Sí. Ay, ¿cómo se llama el director? Sí, no me acuerdo. Bueno, El señor que... estamos todos iguales, no nos acordamos. No, pero también hay películas. Hay una película, creo que es con Michael Douglas. Yo no soy muy buena con los actores, así Día con de los Furia. nombres. Sí, Día de furia. señor. Día de furia. Que él, Claro, que el tipo usaba se baja anteojos y del mangas auto cortas. Claro. y se va a comprar armas. Sí, sí, y Día de vos ves Furia. que se pueden comprar en cualquier Michael lado. Michael Bueno, Moore, el se director compra muy armas. grande. Guille, gracias. Y Bueno. otro que lo muestra también, que lo muestra desde el sarcasmo y demás, pero en Homero Simpson, en Sí, alguna en los ocasión, capítulos de los Simpsons. Sí. fue a comprar armas, digamos, y eso es algo que lo ve todo el mundo, ¿no? Es que, O bueno, sea que- bueno, pero está bien, el presidente va a estar contento porque él que quiere parecerse a Estados Unidos, bueno, Claro. es eso. Es aunque sea, bueno, se van a masacrar, bueno, es igual que Estados Unidos y está contento. Claro. ¿Lo vieron ayer anunciando? Era un perro con 2 colas. Estaba exultante. Exultante. Y aparte, si pueden, vean cómo se burlan en la televisión norteamericana de... Sí, Sí, efectivamente, en todos sí. lados. Efectivamente. Yo escucho algunos colegas que dicen, me da cosa porque es presidente tuyo, mío no es. Si se quieren burlar, que se burlen, A porque mí no me representa. él se burla hace 2 años que se está burlando de los argentinos, así que se burlen un ratito de él en otro país no me hace ningún Me parece problema. que en el programa del gordo de ellos, Dan. Gordo Dan. del gordo Dan, decían algo así como que se estaban burlando demasiado de Milei En la televisión ya, bueno, qué sé y sí. que no les gustaba mucho. Bueno, que es pobre de su propia medicina un poco, a ver si Sí, les pero gusta. también en la televisión europea. No También solo en la televisión europea. Ese no solamente ahí, Sí. en todos lados dijeron. Y la verdad que imitándolo solamente ya es una burla, así que lo tienen bastante fácil. Sí. Si les parece, vamos a dejar ya el tema político y vamos a dejar de lamentarnos por la situación en la que estamos, porque la verdad que cada vez estamos peor. Y le pido a Guille si tiene por ahí la cortina del Rincón Medioambiental, que por ahí la debes tener en algún momento, y vamos a terminar el tema de hoy mientras esperamos, porque creo que no estaba en la hoja de ruta, así que Guille no la tiene que buscar. Ya la tenés. Bien, vamos con el medio ambiente, que es ya en la parte final del programa. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Adelante, Patricia. Bueno, vamos a hablar un poquito nomás de este encuentro de los pueblos por la crisis climática que comenzó ya en Belén, en Brasil, y que comenzaron en principio con algunos problemas, que tratándose de la cumbre, de esta cumbre que es quien está para cuidar o por lo menos para defender al planeta, al mundo. Y por eso uno piensa que el mundo seguirá siendo desigual e injusto para mucha población que pareciera no tener derechos, ¿no? Digo esto porque en la conferencia comenzó con un enfrentamiento entre pueblos originarios y agentes de seguridad. Los pueblos originarios o la gente intentaron entrar a la conferencia en defensa de sus territorios, no los dejaron. De sus derechos en los cuales estaba este derecho, ¿no? No los dejaron, fueron expulsados y hubo enfrentamientos entre la Guardia de Seguridad de la ONU y esta gente. Uno podría pensar que en la COP a los pueblos originarios le niegan el derecho a expresar su voz y a denunciar el salvajismo que se hace con ellos en muchos lugares, donde la deforestación
barre también con estas comunidades y son despojados absolutamente también de lo que tienen para vivir, porque ellos viven en donde están, de la tierra y de la selva, de los montes, o no sé cómo se llama, donde hay un montón de cuestiones con las que ellos viven. Lo que sucedió en esta conferencia es un desprestigio, aunque todavía no hay material que diga que más allá de estos enfrentamientos, que diga algo más de estos enfrentamientos, ¿no? Teniendo en cuenta que en la conferencia del 2024 se les dio reconocimiento y espacio en lo que fue el plan de trabajo de Bakú. El plan de trabajo de Bakú, que es el lugar donde se hizo, Bakú, concretamente se hablaba de ayuda económica y se debía incluir la voz de los pueblos originarios. Por otro lado, y para abonar esto que estoy diciendo, hay ambientalistas de reconocimientos y también organizaciones internacionales que sostienen la influencia positiva que tienen los pueblos originarios en la cuestión ambiental, reconociendo su papel también en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo resalta que las prácticas tradicionales indígenas ofrecen soluciones climáticas eficaces, como sistemas agrícolas sostenibles y gestión de incendios forestales, y que su conocimiento es vital para la lucha contra el cambio climático. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también sostiene que los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, protegen el agua y minimizan los riesgos de desastres naturales. O sea, hay todo un reconocimiento desde hace bastante tiempo que vienen sosteniendo en estos espacios de lucha contra la crisis climática. Bueno, todas estas cuestiones ya se vienen diciendo incluso desde otras COP, digamos. Uh-huh. Bueno, por eso extraña este enfrentamiento que hubo en la apertura del COP30, pero no tenemos que apresurarnos a pensar que, qué sé yo, por ahí ya había adentro, yo pensaba, ya había representaciones y a lo mejor, no sé, fue esas cosas que a veces nos esperan. Eso no quita sobre la importancia que tiene este evento internacional con alrededor de 170 países del mundo que se reúnen para ponerle freno a los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera de los diferentes países, muy especialmente de los países industriales. El compromiso de Lula en este sentido es sumamente importante porque es un país que influye en la zona. El discurso de apertura de Lula fue impecable y muy comprometido. Entre otras cosas, en su discurso dijo que la cuestión climática ya no es una amenaza del futuro, sino que es una tragedia del presente. Dijo que la COP30 será la hora de la verdad porque es momento de imponer una nueva derrota a un negacionista. Y uno supone que a un negacionista que se está refiriendo al gobierno de Trump. Y habla del oscurantismo que atacan a la ciencia y a las universidades. Bueno, un largo discurso donde es imposible no sentirse emanado con este discurso, con este pensamiento justo, democrático, en contra del negacionismo y a favor de la dignidad de los pueblos. Como son siempre los discursos de Lula. Una propuesta importante que vino de la mano de Lula también y fue apoyada por otros países fue la creación del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. Y es una iniciativa que quedó como una propuesta en la COP30 y es para financiar la conservación de bosques tropicales en países de desarrollo. El 20% de estos fondos serían destinados a pueblos originarios.
Entre los países comprometidos en este fondo de bosque también se adhirieron Noruega, Indonesia, Francia, Portugal y por supuesto Brasil. Bueno, está bueno también decir que se eligió Belén para celebrar esta conferencia número 30, porque está justo en la entrada de la Amazonia y se busca centrar la atención mundial en el peligro que enfrenta esta selva tropical como parte de estrategia para que la protección de la naturaleza sea central en las negociaciones climáticas, y se busca que este evento visibilice la necesidad de erradicar la deforestación. Bueno, también estará en el centro de la conferencia lo que fue el informe de Bakú, Belén, que sigue siendo un tema pendiente en la COP29 porque se hizo la reunión de Bakú, pero no rindió frutos porque no pasó nada de lo que se discutió allí. Y no creo que pase mucho de esta, lamentablemente. Exactamente. ¿No? Bueno, y que dice que ahora la reunión busca un cambio de ritmo. Los delegados tienen que revisar los planes nacionales de clima, presionar por 1,3 millones de dólares en financiación climática, adoptando nuevas medidas de adaptación y avanzar hacia una transición justa y hacia economías más limpias. Dice que la semana pasada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue directo y dice que hoy es momento de implementar, y por esto también Lula dijo que esta va a ser la conferencia de la implementación. Bueno, que lo escuchen. Estamos llegando al final del programa y para despedir con un poquito de ilusión, ¿no? de cara al futuro, tal vez nos pueda salvar Adelita Grijalva. Adelita Grijalva, ustedes dirán, ¿quién es Adelita? Bueno, para el que no lo leyó, toma posesión hoy, ayer ya tomó posesión, es una congresal demócrata por Arizona que había quedado pendiente, que por un tema legal, cuando asumió Bush, no había logrado entrar a la Cámara, y Adelita es el voto número 218, estaban en 217 los demócratas, con el cual van a poder abrir los archivos del caso Epstein. Jeffrey Epstein, un reconocido, se suicidó en la cárcel, un reconocido traficante de gente, tratante, tenía una isla de menores, tenía una isla en el Caribe a la que llevaba a grandes poderosos del mundo a tener sexo con menores, tanto varones como mujeres, da igual, nenas, da igual, más grandes, de adolescentes, menores de 10, lo que sea. Era muy amigo de Donald Trump. Muy amigo. Y parece que hay, entre los archivos que se desbloquearían por parte del Congreso, están los que comprometían a Trump con Epstein. Y bueno, con Adelita, si Adelita se fuera con otro, Adelita ya asumió a Grijalva, una chica que ustedes la ven y dicen mexicana. Bueno, no, es yanqui de Arizona y demócrata. Así que con ese voto, ojalá que empiece a partir ya del lunes próximo a tener estado parlamentario el tema del caso de Epstein, y ojalá que las salpicaduras, porque hay fotos de Trump con chicas en la isla, hay fotos de Trump con Epstein un montón, porque eran muy amigos, y se podría demostrar que él fue el que lo protegió a Epstein durante varios años, el que impidió que fuera preso, y después hay que ver, ¿no?, qué pasó con Epstein, que si se suicidó o si lo mandaron a Las suicidar. malas lenguas dicen que lo suicidaron. Las malas lenguas dicen que en estos casos el suicidio nunca es una opción. Señores, nos estamos viendo y escuchando el viernes que viene. ¿Despedimos a Marta? Despedimos a Marta, que está remoto. Le agradecemos a Guillermo Guerra y a Pablo Fernández por la operación técnica y de cámaras. Y nosotros nos vamos a estar dentro de una semana. Será hasta entonces. Yo les cuento que en el tiempo... Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.